La ley de extinción de dominio, cuya promesa es que el Estado disponga de bienes obtenidos de manera ilícita, aunque fue aprobada, la mesa ha quedado servida para que entre en vigencia a partir de julio 2023. Esto según su artículo 107, que estableció su vigencia 12 meses después de ser publicada. ¿Qué novedades trae para la expropiación de bienes que se acuse fueron mal habidos? El abogado Miguel Valerio en una entrevista nos ayuda a entender por qué es temida por muchos y amada por otros. Mira, el manejo de bien incautado es más que décadas. Yo creo que es algo que viene prácticamente después de la dictadura, donde era un poder centralizado, y diferentes órganos, en su tiempo la policía, que también manejaba bienes incautados, luego la Procuraduría, que también manejaba bienes incautados, luego el Comité de Lavado de Activos, la DNCD, los bienes incautados que deberían estar bajo una gestión eficiente del Estado, es decir, alquilárselo a terceros para sacar rentas, porque esos bienes pagan mantenimiento, pagan luz y pagan agua, además el deterioro es normal cuando un bien no se está utilizando, ha sido mal utilizado. Entonces, la última versión de eso ahora es la Oficina de Administraciones de Bienes que van a ser por extinción de dominio, que es muy especial y que depende del Ministerio de Hacienda. Esperamos que ahí se reparen fallas del pasado. La ley de lavado de activos no instruye a que sean usufructados los bienes muebles. Sin embargo, se buscó un bajadero para que supuestamente no se desgastaran. ¿Eso vino a ser una perversión o era de verdad la mejor alternativa? Mira, es una perversión siempre y cuando un funcionario asume ese bien como propio. O sea, que le dé un uso para su propio beneficio y no para beneficios o institucionales que pueden ser, por ejemplo, entidades que le falten locales o algo así, utilice momentáneamente ese bien, no como ha ocurrido que muchas veces el Estado incauta un bien, sentencia, hacen una devolución del bien y el Estado se queda con ello porque dice, bueno, eso lo tiene, por ejemplo, X dependencia, para no ponerle nombre y apellido a una dependencia, pero se han dado casos. Ahora, evidentemente de que en un sistema democrático donde hay una administración de bienes, si el bien se está incautado, inclusive de manera provisional, porque todo esto hasta que salga una sentencia definitiva, lo lógico es que se usufructúe en el sentido de que se rente y la persona que no está utilizando el bien, si ganase el juicio, esos alquileres fueran a parar a su mano. Pero en los casos en que cuando alguien gana el juicio, resulta que lo que dejó ya no está o se lo destrozaron, ¿hay algún antecedente de que ese funcionario haya sido obligado a responder por sus actos? No, porque generalmente la gente no demanda. Cuando se acaba un juicio, sí yo he visto cosas administrativas donde la Procuraduría ha devuelto objetos que se pierden, pistolas, vehículos que se prestan, plantas eléctricas, pero no he visto todavía una sentencia condenatoria al funcionario, como manda la Constitución, que usted es responsable de lo que usted maneja de criterio público, condenándolo a indemnizaciones o restituciones de los bienes que sustrae. Tal vez ese es el secreto de por qué siguen haciendo tantas bellaquerías. Sí, bueno, evidentemente de que cuando no hay un régimen de consecuencias eso ocurre. El 90% de los bienes incautados en los últimos años están en manos de la Procuraduría, luego del reglamento del 2003 que permitiera que comenzaran a hacerlo así. En realidad, el reglamento nunca dijo que tenía que ser la Procuraduría, fue una interpretación. ¿Crees que esto definitivamente, como algunos sectores opinan, distorsionó la esencia? Mira, hay un choque que se dio durante la administración del presidente Fernández entre la Procuraduría y el Comité de Lavado de Activos. El Comité de Lavado de Activos tenía la política de manejo de bienes incautados del Estado Dominicano. En esa ley hubo una división, que fue lo que ocurrió, y dividió por porcentaje, incluyendo a la Procuraduría, que no estaba en ese momento en la distribución de bienes. Hay que señalar que el Plan Vidal, que es la corriente internacional para que haya organismos independientes a la Procuraduría para que manejen estos bienes incautados o decomisados, es lo que trae la ley de extinción de dominio. ¿Qué opinas de esto? Mira, aquí la tengo, por eso la tengo a mano. La ley de extinción de dominio tiene una finalidad buena. Nadie puede saltarse la lógica de esa ley. Ahora, yo fui un crítico de esa ley, principalmente porque yo no creo en copia y calcos de leyes, que es muy a menudo aquí. Se copian leyes que posteriormente en la práctica su utilidad es cero o menos cero. Fui un crítico, sigo siendo un crítico, creo que era muy mejorable la ley. Sin embargo, tengo que reconocerlo, he hecho públicamente en programas
de televisión y en prensa nacional, de que el licenciado Pacheco hizo una corrección importante a la ley e incluso enmendó en 40 observaciones, hizo el Congreso y luego remitió la ley hizo la Cámara de Diputados y luego remitió la ley al Senado. Evidentemente que esas 40 correcciones corrigieron este instrumento legislativo y aunque yo digo que todavía era mejorable porque crea una estructura muy difícil de digerir, no es menos cierto de que es un instrumento necesario. Miguel, hay mucho miedo por la ley de extinción de dominio. Totalmente. Y quisiera que nos ayudes a entenderla en 3 pasos, si pudiese ser. La ley es compleja, es amplia, pero la gente común necesita saber cuál es el ABC de esto. Mira, lo que a la gente le da más miedo es este artículo. Lo voy a citar textual, porque creo que vale la pena hacer pedagogía en programas como estos de investigación. O sea, ¿qué es sujeto a extinción de dominio? ¿No, verdad? El artículo 6 de la ley. La ley es, para que los televidentes me entiendan la televisión, y si la quieren buscar, bueno, pues muy bien, la ley 340-22, que regula el proceso de extinción de dominio de bien ilícito, dice de manera específica lo siguiente. Primero, que son lo que le debe preocupar a la gente. No estamos hablando del tráfico ilícito de drogas, que eso yo creo que nadie lo discutiera, no estamos hablando de cosas, pero sí está hablando del delito tributario. El delito tributario como un delito de extinción de dominio, que ya lo hicieron en la ley de lavado de activos y también lo critiqué en aquella oportunidad, porque yo creo que el delito tributario tiene que tener un trato muy particularizado por la misma sociedad dominicana. Entonces, evidentemente, cuando estamos hablando de delito tributario, no hay lugar a duda de que la gente le tiene miedo. Por ejemplo, usted deja de pagar un ITEVI en un bien que adquiere, lo deja de pagar. Eso es sujeto a una extinción de dominio. O sea, la mitad de la población dominicana, yo creo que inmediatamente con la ley de lavado de activos ya la delincuente. El otro artículo, que es un artículo otro numeral de ese artículo, que es es lo que se llama enriquecimiento no justificado. Entonces, aquí hay muchas personas que se dedican al negocio de la agroindustria que no tienen una contabilidad regularizada. Entonces, esa ley de extinción de dominio, en esos 2 artículos, la gente tiene que tener mucho miedo. ¿Qué cambiaría a partir de esta ley de extinción de dominio sobre el manejo de bienes incautados y decomisados? Esta ley también crea la Oficina de Administración de Bienes, ya tiene que rendir cuenta a Hacienda. Es un proceso complejo, muy complejo, porque al final de cuentas hay 2 etapas. Tal etapa provisional, que es cuando no hay una sentencia todavía definitiva de extinción de dominio, que la estructura judicial también es muy rara, y luego hay un manejo ya cuando el bien se extingue, que va a esa oficina de administración de manera definitiva. ¿A qué llamamos que la estructura es rara? Más que extraña, compleja. Tendría que tener contables, tendría que tener personas que administren esos inmuebles. O sea, no, es una estructura inclusive costosa para el Estado dominicano. Tenemos ley, pero no tenemos reglamento. ¿Qué precio significa eso a los términos de la aplicación? Bueno, el reglamento siempre aclara muchas situaciones, ¿no? Y define procesos, porque el reglamento no puede decir más que la ley, aunque en la República Dominicana muchas veces el reglamento dice mucho más que la ley, y eso es inconstitucional incluso. ¿Y dónde se pone coja la mesa si uno no tiene un reglamento, vamos a decir? Bueno, si no hay reglamento de entrada no hay aplicación, por eso esta ley tiene una vacatio ley de 1 año. En ese año se va a promulgar el reglamento y se va a empezar a hacer el manejo. Entonces, evidentemente que para hacer una crítica completa del sistema necesitamos esperar el reglamento. Por ahora lo único que tenemos es la ley. ¿Qué opinas sobre la creación del Ministerio de Justicia? ¿Es una propuesta que ya está caminando? Entiendo que es prudente, porque hay funciones que no la llena el procurador y que no la está llenando ningún órgano del Estado. Y que sí, evidentemente, en todos los países desarrollados y avanzados hay alguien que lleva el Ministerio de Justicia. No solamente, para que se haga una idea, aquí hay independencia de poderes, no hay duda. Está el Poder Judicial, que crea su procedimiento. Pero, por ejemplo, la ley de medios digitales, donde el Estado tiene que erogar unos fondos, donde alguien del Estado tendrá que dar cuenta en los procedimientos civiles, administrativos, comerciales, laborales, que no son propios del ámbito penal, que es donde está el Ministerio Público, tiene que haber un Ministerio de Justicia que evalúe los costos y cómo agiliza la justicia, porque aunque la justicia depende del Poder Judicial, no es menos cierto que es un servicio público también. ¿Qué rol debe tener el Ministerio de Justicia en todo esto? Bueno, el Ministerio de Justicia es una creación que no es nueva, eso es lo primero. Aquí en la República Dominicana existía un Ministerio de Justicia que dependía
de Interior y Policía era Ministerio de Interior y Justicia, y luego un Ministerio de Trabajo y Justicia. Primera situación. Segunda situación, el Ministerio de Justicia podría trabajar en todo lo que la política, de lo que se haga en programas sociales con esos bienes cuando ya se extingan y el Estado obtenga recursos. Entonces, yo por eso dije, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir en este programa, y te aprovecho porque es la primera entrevista después que lo dije, que cuando el presidente dice eso en un grupo de interés como Finjus, a mí me llama la atención. O sea, porque el presidente debería dejar eso, reservarlo para la política legislativa del Estado. El Ministerio de Justicia es mucho más que la política criminal de la Procuraduría General de la República, mucho más. O sea, la Procuraduría General de la República, para que te haga una idea, solamente maneja la política criminal, pero el Ministerio de Justicia maneja la relación de las Cortes, o sea, el Parlamento con el Congreso, los procedimientos administrativos del Estado, el Ministerio de Justicia, el tema del INACI, estoy de acuerdo que se lo quiten a la Procuraduría, y el tema de la cárcel, pero luego de ahí, pare de contar. Amén de que el superior jerárquico del Procurador General de la República o el Fiscal General, como quede después de las modificaciones legislativas o constitucionales, dependiendo de qué decida el presidente de la República, porque él es el que va a promover ese proyecto de ley, quedaría bajo la dependencia del ministro de Justicia. ¿Puede haber algún celo de la Procuraduría a la hora de entregar los bienes que tiene bajo su tutela en este momento? ¿Se avista una resistencia de la Procuraduría a dar ese salto? Al día de hoy, la historia de la burocracia dice que aquel funcionario que le quitan funciones siempre se queja, aunque no la esté utilizando. No es mentira que la ley de extinción de dominio forma parte de una agenda internacional que presionó al país a una aprobación urgente. Pero hay que decir que la penetración del narcotráfico y el lavado, aún en sectores políticos y de poder, se ha convertido en una amenaza que, de no ser atendida, nos pone en el camino a convertirnos en un narcoestado. Aún quedan 8 meses para dar garras a esta ley de extinción de dominio, creando un reglamento de aplicación sin el cual pasaría a ser letra muerta, como ha ocurrido con otras leyes, lo que significa que aprobarla fue solo una primera tarea y la clase política tiene ahora el pendiente de tomar el sartén por el mango. Muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima. Linda semana.